Hola, ¿qué tal amigos de Fermat? Les habla el profesor César Acevedo. Vamos a continuar con la obtención de las fórmulas. En el video anterior obtuvimos la fórmula para la suma de dos ángulos del seno de A más B y ahorita nos toca el turno para obtener la fórmula del coseno de A más B. Estamos utilizando un método geométrico muy descriptivo para poder obtener dichas fórmulas a partir de la formación de triángulos rectángulos, ¿no? Específicamente estamos formándonos tres triángulos rectángulos, ¿sí? Que formamos de manera eh, que nos pudieran ayudar para tener una mejor visualización. Lo que hicimos fue algo así como cortarlos y pegarlos acá y girarlos, ¿sale? Este triángulo rectángulo vimos que es este triángulo de rectángulo de acá abajo, ¿sale? Lo voy a poner acá, este triángulo rectángulo que tenemos acá es este de acá, ¿sale? Este triángulo rectángulo que tenemos aquí, ¿sale? Es este de aquí. Y este triángulo rectángulo que formamos de manera muy conveniente es este triángulo de acá, ¿sale? Y bueno, el triángulo rectángulo correspondiente a la suma de los ángulos es este triángulo rectángulo que tenemos acá, el ODF, ¿sale? Muy bien, entonces, siguiendo el mismo método que estuvimos haciendo en la clase anterior, lo que vamos a hacer aquí es partir, ¿sí?, de la definición del coseno del ángulo de A más B a partir del triángulo o rectángulo que forma, ¿sí?, que se forma al juntar tanto el ángulo A como el ángulo B, como el ángulo agudo, ¿sale? Es este triángulo de acá. Entonces recordemos, por definición, el coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sale? Y vemos que el cateto adyacente, el cateto adyacente al ángulo A más B es este de acá, sería el segmento OF, ¿sale? Entonces primero hay que escribir esto, sería el segmento de O a F. Muy bien, tenemos este segmento de acá, dividido entre el segmento OD, que es la hipotenusa, ¿no? ¿Sale? Cateto adyacente entre la hipotenusa, esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo correspondiente al ángulo A más B, ¿sale? Muy bien, ahora si nos fijamos, el segmento OF, este segmento que tenemos acá, ¿sale? Lo podemos ver como la diferencia entre el segmento OB, voy a poner este segmento OB, este de acá es el segmento que va de O hasta B, ¿sale? Es el segmento OB, ¿sale? Y aquí tenemos un segmento más pequeño, al cual le vamos a llamar segmento FB, ¿sale? Segmento FB. Entonces, si nos fijamos, el segmento OF, o sea, esta parte de acá, cateto adyacente de este triángulo rectángulo, lo podemos ver como todo el segmento OB, ¿sale? El segmento que empieza en O y termina en B, menos el segmento BF, ¿sí? Fíjense que si nosotros a todo ese segmento rojo le restamos el segmento BF, ¿sale? Le restamos, lo vamos a borrar, si se fijan, ya nos queda el segmento OF, ¿sale? Esa es la idea que vamos a hacer. Entonces vamos a reescribir al segmento OF, ¿sale? Al segmento OF lo vamos a reescribir como el segmento OB, ¿sale? Menos el segmento OF, perdón, menos el segmento FB. Va de nuevo. Al segmento OF, este segmento de acá, lo podemos reescribir como el segmento OB menos el segmento BF, ¿no? Hacia todo el segmento OB, hacia todo el segmento OB, le quitamos el segmento BF, o sea, le quitamos esta parte de acá. Si quitarle significa borrarlo.
fíjense bien cómo le quitamos este segmento de acá, ya obtenemos el segmento OF, que es el que nos interesaba, ¿no? Entonces escribimos al segmento OF como la diferencia entre el segmento OB menos el segmento B. Y esto pues entre la hipotenusa, que es el segmento OD, ¿sale? Entonces tenemos aquí el segmento OD. Lo que vamos a hacer es distribuir el denominador, cada uno de los numeradores. Entonces tenemos OB, ¿sale? Sobre OD, sobre el segmento OD, menos el segmento FB, ¿sale? Sobre el segmento OD. Muy bien, como en el caso anterior, ¿sí? Estos segmentos van a aparecer aquí en estos triángulos, ¿sí? Vamos primero con este cociente, que es el segmento OB entre el segmento OD, ¿sale? Estos segmentos, ¿en qué triángulos aparecen? Si se fijan, el segmento OB, ¿sale? El segmento OB aparece en este triángulo de acá, el triángulo 2. Y el segmento, ¿sí? OD, segmento OD aparece en este primer triángulo, ¿sale? Ahora, si nos preguntamos que tanto en este triángulo como en este triángulo, ¿qué segmentos están en común? ¿Sale? ¿Qué segmentos aparecen tanto en el primer triángulo como en el segundo triángulo? Si nos fijamos, ¿sale? Si nos fijamos, el segmento OC aparece en el primer triángulo y también el segmento OC aparece en el segundo triángulo. Entonces lo voy a poner acá. Este segmento aparece aquí y este segmento aparece acá, ¿sale? Eso nos sirve porque vamos a multiplicar por un 1 especial, ¿sale? Al primer cociente de segmentos, el segmento OB entre el segmento OD, ¿sale? Lo vamos a multiplicar por este 1, ¿sale? Este 1 disfrazado del cociente entre el segmento que se está repitiendo. ¿Qué segmento se está repitiendo? Se está repitiendo el segmento OC. Entonces lo multiplicamos arriba y abajo, ¿sale? Después tenemos este menos y nos vamos a enfocar ahora en el siguiente cociente, FB entre OD. Entonces primero ubicamos en estos triángulos dónde está el segmento FD y el segmento OD. Otra cosa importante aquí, es muy importante esto. El segmento FD, este segmento de acá, tenemos aquí, claramente se ve que es igual al segmento GC, ¿eh? Entonces da lo mismo tener al segmento FD, aquí vamos a ponerlo, el segmento FD, si nos el segmento FB es igual al segmento GC, a este segmento de acá arriba. Recuerden que este es el punto C, este es el punto G. Entonces, este segmento que se forma empieza en G y termina en C, ¿sale? Es el segmento GC. Entonces, este segmento FB lo puedo ver como el segmento GC, ¿sale? Sobre el segmento OD. Ahora, estos segmentos, ¿en qué triángulos aparecen? GC es este segmento de acá, aparece en el triángulo 3, ¿sale? Y OD aparece también en el triángulo 1, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver, ¿sí? Las relaciones que tienen tanto este triángulo como este triángulo, triángulo 1 y el triángulo 3, y vamos a observar qué segmentos tienen en común. Si somos observadores, el segmento CD aparece tanto en este triángulo como aparece en el triángulo 3. Por lo tanto, voy a multiplicar por un 1 especial que contemple ese segmento, ¿sale? El segmento que se está repitiendo. CD entre CD. Puedo hacer esto porque CD entre CD me da 1, OC entre OC me da 1, y toda la, digamos, todo el procedimiento pues queda inalterado, ¿no? No estamos haciendo nada que lo altere.
Posteriormente, como en el caso anterior, lo que vamos a hacer es intercambiar los denominadores. Entonces aquí voy a poner la estructura para que vean cómo los cambio. ¿Sale? Los voy a intercambiar. Aquí tengo el segmento OB y lo que voy a colocarle abajo ya no va a ser al segmento OD, sino va a ser el segmento OC. Entonces aquí tengo el segmento OC. ¿Sale? Después arriba tengo el segmento OC, si se fijan, pero ya no voy a colocarle abajo el segmento OC, sino lo voy a colocar el segmento OD. Propiedad conmutativa de la multiplicación, el orden de los factores no va a alterar el producto, ¿no? Entonces déjenme poner bien esa D, no quede fea. ¿Sale? Menos, tenemos un menos, voy a hacer lo mismo acá. Tengo aquí el segmento GC y esto lo voy a dividir entre el segmento CD. Después tengo el segmento, ¿sale? El segmento GC, aquí tengo el segmento CD, aquí arriba, segmento CD, por abajo le voy a poner el segmento OD. Simplemente estoy cambiando el orden, ¿sale? Estos dos los estoy cambiando de lugar, si se fijan. Y ya a partir de aquí, fíjense bien que ya puedo ir definiendo cada uno de estos cocientes de segmentos, ¿sale? Entonces, si se fijan, vamos a poner aquí porque ya es la conclusión, lo voy a poner aquí abajo, ya el coseno de A más B va a ser igual a lo siguiente. Segmento OB. Segmento OB entre el segmento OC, ¿sale? Segmento OB entre el segmento OC, el OB es el cateto adyacente a es el cateto adyacente al ángulo A y OC es la hipotenusa, por lo tanto sería coseno de A. Ya lo tenemos. Esto es igual, esto de acá es igual a coseno de A. Fíjense que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces tenemos coseno de A. Ahora tenemos el segmento OC entre el segmento OD. Aquí está el segmento OC y aquí está el segmento OD. Fíjense bien, estoy aquí. Segmento OC entre el segmento OD, cateto adyacente entre hipotenusa, es la definición del coseno, pero del ángulo A. Perdón, del ángulo B. ¿Sale? OC, OD, tenemos aquí el ángulo B. ¿Sale? Después, aquí tenemos el segmento GC. Vamos a ver dónde aparece, estamos aquí. El segmento GC aparece aquí. ¿Sale? Entre el segmento CD, que es este de acá, si nos fijamos es el cateto opuesto a entre la hipotenusa. Es la definición del seno de A. Luego vamos con este, CD entre OD. Si nos fijamos, CD está aquí y OD está aquí. Sería cateto opuesto a B entre hipotenusa. Esto sería el seno de B. Y esta es la fórmula para el ángulo de, perdón, para el coseno de la suma de ángulos. Entonces, coseno de A más B es igual al coseno de A por coseno de B menos el seno de A por el seno de B. Si ven, bueno, hicimos un método descriptivo usando varios triángulos rectángulos, ¿sí? Formándolos de tal manera que se pudieran relacionar, ¿sí? Los triángulos que asociamos tanto a B como a, ¿sí? La clave estuvo en formar este triángulo que está aquí. En el primer video lo hicimos y pues todo es consistente con los resultados, ¿no? En el próximo video vamos a hacer otro método, pero es necesario que vean estos dos para que le entiendan un poco mejor al siguiente. ¿Sí? Aparentemente es muy sencillo, pero la idea es que ustedes lo puedan reproducir, ¿sí? En casa sin necesidad de ver el video. O sea, si existe un buen entendimiento, quiere decir que ustedes en casa, ¿sí? Pueden tomar una hoja, algunas escuadras, ¿sale? Hacer sus dibujos
y sin necesidad de irse a la literatura, sino ustedes mismos con esta parte pueden generar esa deducción, ¿sale? Del próximo video que vamos a hacer. Sería todo por este video y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.